2017-2018 ikasturteko graduazio ekitaldira. Buenas tardes, bienvenidos al acto de graduación del curso académico del año académico 2017-2018. Hasteko mailan dauzkagun gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Hemen dauzkagu Raúl Montero eta Emilio Pardo Rue Arkitektos estudiokoak hitzaldi bat emango digutenak, eskolako ikasle ohiak. Tenemos a unos exalumnos, Emilio Pardo y Raúl Montero de Rue Arquitectos, Juanjo Arrizabalaga, director de la escuela, Agustín Erquizia, Gipuzkoako campuseko errektore ordera, Judith Ubarretxena, presidenta de la delegación de Guipúzcoa del COAM, del Colegio de Arquitectos, y Pedro Astigarraga, comisario de la Bienal Internacional de Arquitectura MUGAC. Lehenengo hasiko naiz ni 2017-2018ko txosten txiki bat aurkezten, pixka bat eskolan egiten ditugun gauzak aurkezteko. Os voy a hacer una pequeña presentación, un poco de actividades y descripción un poco de lo que hacemos en la escuela. Para los alumnos es bastante conocido, con algunas cosas de posgrado os pueden interesar para el futuro, pero bueno, para los padres y madres pues puede ser algo más interesante. Bueno, como sabéis, en esta escuela se imparte fundamentalmente el grado en Fundamentos de Arquitectura que acabáis de terminar. Este año pasado hemos tenido 663 alumnos, a los que sumamos 116 que se han sumado por alumnos de movilidad venidos de otros países, y también de otras regiones del Estado. Y por otro lado tenemos el máster universitario en arquitectura, el máster habilitante para la profesión, que según fue empezando, vino con menos alumnos en la primera edición, lógicamente, porque se alimenta del grado en fundamentos. Este año ya hemos llegado a la cifra de 86 alumnos. Por otro lado, otra oferta importante en la que estamos trabajando desde el centro es la oferta de posgrado. Tenemos un máster en restauración, otro en fachadas arquitectónicas, otro en estructuras, construcción y diseño en madera, otro en diseño de espacios gastronómicos, y estamos trabajando en nuevos títulos. Estamos ahora empezando a diseñar un nuevo título de máster en retail o diseño del espacio comercial. Bueno, veis un poco cada título tiene su propia estructura, profesorado, comisión académica, su página web. Bueno, ahí tenéis toda la información que tenéis disponible también, por supuesto, si os dirigís al centro. La escuela también ha firmado o ha creado dobles titulaciones con l'École supérieure d'architecture de Montpellier y la escuela de Burdeos, École nationale supérieure d'architecture de paysage. Esto, como sabéis, hay alumnos que pueden cursar parte de su titulación en Burdeos o Montpellier, y también alumnos de Burdeos y Montpellier que pueden venir aquí y al final obtienen los dos títulos de las dos universidades. Es otro de los aspectos en los que se está haciendo un gran esfuerzo desde el centro, es el tema de la movilidad. Aurten iazko datuak dira, iaz 82 ikasle bidali genituen atzerrira, eta esan bezala estatuko beste leku batzutara, hemen hartzen dira datuak segetuak, baina estatura 13 ikasle jun ziren estatuko beste eskoletara. Eta 161 ikasle etorri ziren beste herrialdeetatik edo beste lurraldeetatik. Honekin batera, edo honi lotuta ere, ingelesezko irakaskuntza asko hasi da, graduko 300 kreditutatik 152 ingelesez eskaintzen ditugu. Eta beste 25 English friendly deitzen duguna, horrek esan nahi du, ingelesez hitz egiteko aukera badagoela, beharrezkoa baldin bada, batez ere atzerritarrentzat. Praktiketan ere, todos los alumnos de máster deben hacer prácticas, puesto que son curriculares, son partes del proceso de aprendizaje. Por tanto, ha habido 63 alumnos en prácticas en el máster universitario, y en el grado también, aunque no sean obligatorias, pues hay prácticas voluntarias y se ha conseguido 117 prácticas. Tenemos convenios con instituciones y con empresas para facilitar esa experiencia formativa.
Otro aspecto que conocéis y que, bueno, que ha cambiado bastante en los últimos años en el centro es el laboratorio de fabricación digital, reconocido por la red FabLab, en el cual pues, varias asignaturas están incluyendo este tipo de tecnologías, de aprendizajes en su docencia, y bueno, pues poco a poco va creciendo, se va equipando y vamos incorporando nuevas tecnologías y elementos. Ezagutzen duzu ere, eskolan eremu bat 24 orduz irekita eskaini dizuegula ikasleei, eta esperientzia ona izan da, hor beti kudeak eta asuntoak zehaztu behar dira, ikusteko nola erabiltzen den, eta momentuz uste dut ja 2 urte daramatzagula, eta espazio hori nolabait daukazue. Argazki batzuk. Y también, otro de los aspectos en los que se hace un gran esfuerzo es en el tema de las actividades culturales, exposiciones, conferencias, congresos, etc. Aquí una pequeña muestra de las personas que ha habido invitadas durante el año pasado. Al final es un complemento importante en la docencia, pues todas estas actividades, también exposiciones que se han organizado. Estamos haciendo una serie de exposiciones un poco monográficas sobre arquitectos, también sobre profesores de la escuela que acumulan ya una experiencia dilatada. Antolatu genuen lehiaketa bat ere ikasleek eskolako kultura astea edo udaberriak deitzen duguna, eta udaberrian ospatzen duguna, horren kartela diseinatzeko. Eta beste jarduera osagarri eta baliagarri bat da, ondo dakizuen bezala, egiten ditugun ikasketa bidaiak. Hemen aipatzen dira antolatu izan diren bidaietako batzuk, eta hemen dauzkagu bidai horietan ikusitako erreferentziazko eraikin batzuk. Azkenean arkitektura bizi egin behar da eta bisitatu egin behar da, jakina. La escuela se implicó muy intensamente en la organización y en la colaboración con la Bienal Internacional de Arquitectura MUGAC el año pasado, y como es una bienal, pues este año se supone que es de tregua, pero en realidad el año que viene vuelve ya, o sea que al final esto va a ser... No va a haber mucha tregua, que se diga. Para el año que viene ya se está trabajando en la nueva edición. Tenemos colaboraciones con empresas, con instituciones, y hemos puesto algunas muestras. Tenemos un convenio de colaboración con Heidelberg Cement, son propietarios de Cemento Rezola, que conocemos mejor por ese nombre, digamos, con la que hacemos diferentes ejercicios académicos relacionados con los cementos de altas prestaciones. Convenios con ayuntamientos, como el Ayuntamiento de San Sebastián, Bilboko arkitektoen elkargoaren ordezkaritzarekin ere elkarlanean egin izan dira tailerrak, Bilboko udalarekin, Bilbao Open House Bilbao jardueran ikasle askok parte hartzen dute, egun horretan hiriko eraikin erreferentziazko eraikin batzuk irekitzen dira herritarrek bizitatzeko, eta gure ikasleek nolabait egiten dute gidariaren lana. Hitzarmen bat sinatu dugu Eusko Jaurlaritzarekin, etxebizitza eta arkitektura sailarekin, eta horren bidez izango dugu bultzada indartsu bat eskolako jarduerak, ikerketa jarduerak edo edapen jarduerak bultzatzeko, nagusiki 3 esparrutan, etxebizitza, irisgarritasun unibertsala eta Euskadiko arkitekturaren dokumentazio eta edapena. Hor dauzkagu aurten lehenengo proiektu batzuk martxan jarri direnak, eta espero dugu hurrengo 4 urtetan horiek ere garatzea. Ez ditugu irakurriko, jakina. Eskolak ere parte hartu du Gantxegi sarietan, la primera edición de los premios Gantxegi, que ganaron los exalumnos del estudio Pausarc. Y seguimos trabajando día a día con nuevos retos, manteniendo las colaboraciones que tenemos, intentando crear nuevas colaboraciones, diseñar nuevos títulos, tanto de posgrado como grados híbridos que tenemos en mente, y esperando satisfacer un poco las necesidades de la sociedad.
Antes de dar la palabra al director, os voy a presentar una figura que existe, una iniciativa de la UPV, que es EH Alumni. La idea es mantener en contacto un poco a los exalumnos de la Universidad del País Vasco entre sí y con la universidad, facilitar, vais a ver en el vídeo que se explica un poco en qué consiste, pero os animamos un poco os animamos, como decía, a entrar un poco en la página web de registro de EH Alumni y registraros como parte de esa red de exalumnos. Bueno, pues con esto termino mi presentación y doy la palabra a Juan José Rizabalaga, director de la Escuela de Arquitectura. Kaixo, arratsaldeon, Gipuzkoako rektore orde jauna, Gipuzkoako arkitekto elkargoen burua, mahaikideak, ikasle, famili, lagun, Euskal Herriko Unibertsitateko beste partaide eta kideak, ongi etorria. Urtero ospatzen dugun graduko diploma emateko ekitaldi hontara. Guretzako beti oso egun berezia da, egun atsegina, eta bertan saiatuko gea ahalik eta ondo juten, gauzasundu guztiak. Buenas tardes a todos, la bienvenida a todos los que estamos aquí en este acto de entrega de diplomas de los graduados del curso 2017-18. La verdad que yo creo que es el quinto año que me toca presentar este acto y la verdad que es que siempre es igual, vamos, ¿no?
Estamos hablando de un año que termina y la verdad lo que os puedo decir siempre es cierto, ¿no? Siempre hay que subrayar el esfuerzo colectivo de tanto de estudiantes como de familias, como de centro, de profesores, y está bien, ¿eh? Pero bueno, ayer casualmente estuve con muchos de vosotros visitando una obra. Muchos de vosotros estáis ahora en el máster habilitante, es el título, la titulación siguiente al grado en el que os estáis hoy, digamos, recibiendo el diploma. Y bueno, dije, voy a cambiar un poco el discurso. O sea, y bueno, y al final también me di cuenta un poco, ¿no? Pues la mayoría de vosotros sois alumnos que decidisteis hacer este grado, pues prácticamente el año 2012, el año 2013, ¿no? Hace ya, y claro, sois parte de, bueno, sois hijos de la crisis, ¿no? O sea, realmente son los años donde ya la crisis económica, y concretamente en nuestro sector de la construcción, ya realmente había golpeado con fuerza, ¿eh? Y en ese sentido, pues yo creo que lo primero que tendría que es agradeceros a todos los que estáis aquí por haber elegido este grado en esos momentos tan complicados, ¿eh? Yo sé, me imagino que muchos de los padres familiares que están aquí igual los animaron a no elegir este grado, lo digo con todo el cariño del mundo, pero ahora es verdad que nosotros cada vez que tenemos que ir a las ferias de orientación universitaria tenemos que estar continuamente explicando, ¿no?, que es una profesión con futuro, que se pueden hacer las salidas laborales, y la verdad que tiene mérito que hace 5 años o 6 os decidiráis a meteros en esta aventura, porque el panorama era bastante desalentador. Pero bueno, a lo que iba, ayer hablando con muchos de vosotros en la obra y tal, estáis en el máster, tenéis que hacer prácticas curriculares y tal, y más de uno me comentáis, no, Juanjo, es que aparte de las prácticas es que me han llamado de otro estudio y luego es que por la mañana voy aquí, luego por las tardes estoy allí, es que casi no tengo tiempo entre el máster tal, y otra también me acuerdo otra alumna que vino, oye, que me han propuesto que participar en un concurso, o sea, y tuve 5 o 6 conversaciones con las que de alguna manera, bueno, un poco lo que ya intuimos, ¿no? Yo creo que Judith, como representante del colegio, también lo dirá, ¿no? O sea, que estamos ya en otra dinámica. Igual empezasteis en un muy mal momento, pero no acabáis en un momento tan malo. O sea, yo creo que estáis, la dinámica económica actual es otra, y en ese sentido yo creo que aterrizáis en un momento bastante más prometedor para vosotros, para vuestras carreras profesionales, individuales, colectivas, y me alegro de que tuvierais valor por hacer esa apuesta en ese momento, y os felicito a vosotros, a vuestros padres, incluso a los que no creían que esto podía ser. Eta Horralde hortatik, zorionak denoi, eta mila esker como institución por confiar en nosotros, y bueno, y por también, como se ha visto ahora con el EH1, esperemos que de alguna manera estéis orgullosos de haber estado en esta escuela y haber podido formaros de la mejor manera posible, por lo menos con nosotros. Venga, mila esker, eta... Bai, jarraian hitza hartuko du Judith Ubarretxenak, Gipuzkoako elkargoaren, arkitektuen elkargoaren Gipuzkoako ordezkaritzako lehendakaria. Arratsaldeon, mila esker, lo primero al director Juanjo Arrizabalaga por habernos invitado una vez más al Colegio de Arquitectos a participar en este acto tan bonito. Quiero saludar a todos los participantes en la mesa, que seguro como yo están encantados de estar con un público tan joven, tan entusiasta. Coincido con que fuisteis muy valientes todos, padres, madres, alumnos, alumnas, al elegir esta carrera, pero estoy segura también de que fuisteis apasionados. Yo creo que esa es la clave. Yo también soy exalumna de esta escuela. Yo también quiero decir que hace poco conocí el programa EHU Alumni y me he apuntado, y bueno, todavía no he hecho muchas cosas, pero toda la información que he recibido me ha resultado muy interesante. O sea que os animo a que cuando terminéis, que todavía a muchos os queda, os apuntéis. Yo creo que nadie o casi nadie empieza una carrera como esta, una formación como esta, si no tiene pasión. Cuando nosotros empezamos, y de hecho yo coincidí algunos años en la escuela con Juanjo, se solía decir arquitectura larga y dura. Y realmente son unos estudios, y os estoy hablando, como veis, quitando un poco el manto de la institución, al final son unos estudios que tienen mucho esfuerzo, y que es verdad que a veces pues se hacen muy pesados e incluso te hacen dudar de si has acertado.
Nosotros que hemos sobrevivido a la crisis, no el Colegio de Arquitectos solo, sino los arquitectos que estamos en esta mesa, yo creo que tenemos que deciros que si era lo que os apasionaba y lo que queríais hacer, por supuesto que habéis acertado. Evidentemente, uno termina una formación y quizás ahora estamos en una dinámica mucho más abierta que la que existía hace 15 o 20 años, que parecía que si tú te formabas en una línea tenías que seguir de una forma muy estricta ese camino. Hoy en día hemos, yo creo, abierto la cabeza todos, las instituciones, el Colegio de Arquitectos, los titulados de cualquier profesión, y una de las ventajas para eso ha sido la crisis. Nos ha hecho ver que solo de una forma lineal, sin colaborar, sin formar redes, que también es un poco a lo que se refiere EHU Alumni, no se puede realmente vivir y trabajar de una forma creativa, positiva, devolver al final a la sociedad, a todos lo que han invertido en nuestra formación, porque todos hacemos un gran esfuerzo personal y nuestro entorno para formarnos, pero yo creo que como sociedad se invierte mucho más de lo que al final económicamente supone a cada familia el desembolso de una formación de este tipo, y una de las cosas positivas es devolvérselo. Debo excusar a nuestra decana Machalena Casuso, que estuvo aquí en la entrega de diplomas de máster, quería haber acompañado hoy a esta entrega, pero no ha podido venir, pero bueno, así me da la ocasión a mí de poder participar en ella de una forma más activa. Quiero decir que en aquella ocasión yo asistí y me gustó muchísimo una cosa que dijo el conferenciante, que era nada más y nada menos que Emilio Tuñón, cuando habló explicándonos un proyecto maravilloso de los que puede que muchos de nosotros nunca hagamos, que era el Museo de las Colecciones, nada menos, pues a la vez que nos enseñaba una obra de ese volumen, de ese tamaño, además muy dilatada en el tiempo, no sé si vosotros algunos asististeis a la conferencia, hizo mucho hincapié, y a mí me pareció precioso y muy real, en que la arquitectura no está solo en las obras grandes, sino que también tiene que estar en las obras pequeñas, en cada detalle. Y probablemente, una vez que os acerquéis al mundo laboral ya de una forma más directa, ya con un cliente que se os acerque, pues seguramente la primera obra que os llegue no será un gran encargo, pero yo estoy segura de que si lo hacéis con esa pasión y con toda la formación que habéis tenido, también aprovechando la colaboración que hay ahora entre los estudios de arquitectura y el máster, esas prácticas en los estudios que yo quiero confiar y espero que realmente os hagan aproximaros de una forma real, pero con mayor conocimiento al mundo profesional, pues estoy segura de que conseguiréis hacer cosas interesantes y encontrar el disfrute en vivir trabajando en la arquitectura. Para ese camino está abierto a ayudaros el Colegio de Arquitectos, que también ha tenido una evolución, yo creo, desde sus orígenes, nada menos que en el año 1929-30, siempre me confundo, pero cuyo origen desde el principio, el del Colegio de Arquitectos, no es la defensa de la profesión de los arquitectos, y en aquel momento solo eran hombres, pero bueno, y arquitectas, sino que en realidad el origen del Colegio de Arquitectos es la defensa de la arquitectura para la sociedad. Pero eso pasa evidentemente por ayudar a los profesionales que empiezan en el mundo laboral y a los que ya están instalados en él, intentar diversificar todo el abanico de servicios que se ofrecen desde el colegio, tanto a niveles de continuar con la formación que ya habéis tenido, que hoy en día todos sabemos que tiene que ser una formación continua a lo largo de la vida, como en cuanto a las actividades relacionadas con un montón de ámbitos en los que podáis desarrollar después el trabajo y que no son específica y exclusivamente construir edificios y hacer una cosa que se llama visar hoy por hoy en el Colegio de Arquitectos, sino que el Colegio de Arquitectos hoy en día yo creo que ofrece muchas más cosas, y os invito a acercaros porque muchas de las actividades que organizamos aquí en Guipúzcoa, fundamentalmente por el tema de que no somos tantos, suelen ser en San Sebastián, en Donosti, están abiertos a todos vosotros, tanto exposiciones como charlas, cursos, etcétera, etcétera.
y desde hace un tiempo hemos intensificado la fluidez de la comunicación entre la escuela y nosotros y de la colaboración, y creo que os está llegando esa información. Así que os animo a participar y no me quiero extender más porque todo lo que hablemos os retrasa de ese momento de la entrega del diploma que os habéis ganado con tanto esfuerzo. Solo os pido que no olvidéis que estamos ahí, el Colegio de Arquitectos, y que nos pongáis a prueba. Mila esker y zorionak. Gracias, Judith. A continuación toma la palabra Pedro Astigarraga, arquitecto y comisario de la Bienal Internacional de Arquitectura MUGAC. Eskerrik. Arratsalde on denoi. Perdonar un poco mi voz, pero estoy un poco afónico. Entonces voy a intentar ser breve y solo quiero contar 3 cosas. La primera de ellas es que exactamente en estas fechas, hace un año, estábamos todos en el Palacio de Miramar celebrando la primera edición de MUGAC, la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, y en donde la presencia de la Universidad del País Vasco a través de la Escuela de Arquitectura fue, en mi opinión, una de las claves del éxito, de su éxito. La Bienal fue un éxito rotundo, tanto a nivel de participación como de asistencia. Yo no había tenido la oportunidad de hacer un agradecimiento público de lo que supuso la Bienal y lo que supuso la participación de la universidad y de la escuela, y creo que hoy es el día mejor para agradecer públicamente a la Universidad del País Vasco y a la Escuela de Arquitectura su implicación, su participación en la Bienal, porque la Bienal sin vosotros hubiera sido una cosa totalmente distinta y seguro que peor. Y diréis, bueno, ¿y por qué la Bienal piensa tanto en los arquitectos, ¿no? Nosotros, en los estudiantes de arquitectura. Nosotros creemos que al final vosotros sois el futuro. Nosotros, aunque sigamos siendo mods y nos guste el rock and roll y todo esto, estamos ya un poco entrando en la recta de tribunas de nuestra profesión. El futuro es vuestro. Y por eso pensamos que sois vosotros los que tenéis que tomar el testigo de lo que va a ser la arquitectura en los próximos años. La arquitectura de Euskadi y la arquitectura española gozan de un prestigio y reconocimiento internacionales indudables. Y ese reconocimiento es un reconocimiento que se ha ganado a pulso a través de los años y que lo que hace es valorar el resultado de un ejercicio profesional brillante de muchas generaciones de arquitectos y arquitectas. Y eso arranca y se debe en gran parte, a las labores de las escuelas de arquitectura. Las escuelas como lugares de formación y aprendizaje de los estudiantes. Hoy es vuestro día, hoy probablemente es el día más importante desde que llegasteis a esta escuela. Y me gustaría acabar diciéndoos una cosa. Con el acto de hoy comenzáis a cerrar un primer ciclo que para la mayoría de vosotros, espero, terminará con la obtención del máster habilitante. Pero en cualquier caso, yo creo que debéis de pensar y tener claro que el desarrollo de nuestro ejercicio profesional implica una labor de estudio y formación constantes que no deberéis abandonar a lo largo de vuestra trayectoria profesional. Francisco Javier Sáenz de Oiza, uno de los grandes maestros de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX, y del que este año, del 2018, se cumplen 100 años de su nacimiento, nos decía una frase que era la siguiente, que la mejor aula de arquitectura es tener un autobús en la puerta de la escuela. Bueno, eso, que Juanjo se lo sabe de memoria y os lleva paseando por media España y media Europa desde que habéis empezado la carrera, en el fondo lo que os quiere decir es que aunque salgáis de la escuela, tenéis el deber y la obligación de seguir viajando, de seguir leyendo y de seguir formándoos. Vuestro reto, probablemente el más importante, es conseguir que la gente entienda y valore que cuanto mejor es la arquitectura y el urbanismo de las ciudades, mejor es la calidad de vida de sus habitantes. Hoy empezáis un camino, espero que sea fructísimo, sed valientes y mucho ánimo.
Tolomen ematea hasi baino lehen, jarraian Rue Arkitektos bulegoko Raúl Montero eta Emilio Pardok hitzalditxo bat emango digute. Eskainiko digute. Ponéis aquí. Kaixo arratsaldeon guztioi, zorionak graduatuei. Gaur etorri gara Rue, Iruñako arkitektura bulego bat, eta eskola honetako ikasle, aintzineko ikasleak. Gaur etorri gara gure esperientzia eta trajektoria azaltzera. Espero dugu gustatuko zaizuela. Arrazoi teknikogatik erderaz egingo dugu. Mila esker. Hola. Buenas tardes. Bueno, como ya os explica Emilio, nosotros somos Rue. Emilio y yo somos un estudio de Pamplona muy chiquitito, que ya llevamos unos años haciendo cosas y hoy venimos un poco a explicar nuestra trayectoria. Al menos es un poco lo que nos transmitió Juanjo y con un mensaje positivo intentando animar. A ver si lo conseguimos. ¿Vale? Bueno, después de que Juanjo nos pidiera que preparásemos esta conferencia, nos dijeron que teníamos que darle un título, le hemos llamado Space is the Place. Space is the Place es un disco de Sun Ra, no sé si lo conocéis, es un músico de jazz experimental que es muy recomendable para el que le guste el jazz y al que no también. Era un tío que decía que venía de Saturno y bueno, digamos que revolucionó el jazz a finales de los 60 y principios de los 70, inventó el free jazz y casi el funky. Era un rara avis. Él hacía y deshacía y uno de sus máximas exponentes fue el disco Space is the Place, que es una película y era una gran obra audiovisual que hasta, como veis, hasta el vestuario lo pensó. Nosotros a veces nos sentimos un poco identificados con esto. No somos tan geniales, pero bueno, como iréis viendo a lo largo de la charla, pues nos encontramos en algunos momentos así, no con una bola en la cabeza, pero sí en situaciones que igual no corresponden a lo que se espera de unos arquitectos. Pero bueno, así somos. Bueno, estos somos Emilio y yo cuando éramos alumnos de la escuela. Aquí nos conocimos, aquí no sé si se ve un poquito, está Emilio en la terraza de la escuela, cuando la cafetería estaba arriba y podíamos salir a la terraza, era súper guay, podía salir afuera a fumar. Y este soy yo en clase de dibujo en el Palacio de Miramar, fumando. Antes fumábamos. Bueno, Emilio y yo nos conocimos en la escuela, nos hicimos amigos, son muchos años aquí compartiendo luces y sombras y bueno, eran años en los que, bueno, pues supongo que ya lo habréis visto, te toca, eres un poco esponja, ¿no? Que decimos, tienes que absorber todo y bueno, aquí hemos puesto sin más una serie de libros que en su momento leímos y quizá nos influyeron o no, pero
en los que sí que es verdad que para nosotros son muy recurrentes y muchas veces los retomamos, estos y muchos otros. Pero bueno, sin más, es para expresar eso, esos años de formación que lo vives todo como con mucha pasión y no solo libros, porque la arquitectura es un poco todo, ¿no? Y para nosotros la música es súper importante. Juanjo bien lo sabe porque hemos coincidido a veces en algún evento. La música para nosotros es un vehículo súper importante, transmite ideología, política, estética, y aquí son, sin más, unos ejemplos quizá de discos que nos han marcado mucho o que escuchábamos en la época de estudiantes y seguimos pensando en ellos. Y lo mismo el cine. Cuando estábamos en la escuela hacíamos maratones de cine en casa, a veces un año conseguimos un vídeo y veíamos pelis hasta las 1000 y luego pues las debatíamos y entonces, bueno, el cine pues como ese vehículo, ¿no?, de transmisión un poco como la música, de ideología, de estética, de conocimiento, no sé, hay quien dice que es el Gesamtkunstwerk, ¿no?, como dicen los alemanes, el arte total, el más completo, pues también el cine. Durante nuestro periplo en la escuela, pues tuvimos la suerte de poder ir de Erasmus. Yo me fui a Lisboa, Emilio a Reggio Calabria. Fueron un curso que a mí personalmente me vino fenomenal porque aprendí muchísimo. Llevaba ya muchos años en la escuela, está todo muy bien, pero de repente era como abrirte la mente a cosas que ni sospechabas. Y yo concretamente me tocó trabajar muchísimo el año de Erasmus. Siempre se dice que va uno a descansar, tal, pues yo trabajé muchísimo, pero lo agradecí un montón. O sea, volví, o sea, había aprendido tanto y de cosas tan distintas que me parece una suerte. Lo que hablaba antes Josemi de los programas de movilidad son súper importantes. O sea, y bueno, y aquí estos son unas imágenes de nuestros proyectos fines de carrera. El de arriba es el de Emilio, el de abajo es el mío. Bueno, aquí ese día pues ya fuimos arquitectos, un poco parecido a vosotros, pero en el máster. Y bueno, pusimos esta foto porque, bueno, yo creo que ahora ya se puede decir, estas maquetas, ¿no?, que tienen como cierto aire, pues yo trabajé en la maqueta de Emilio en la mía, o sea, ya nos ayudábamos desde entonces y trabajábamos juntos. Y después, pues, nos fuimos cada uno a trabajar a su... yo soy de Pamplona, Emilio es de Bilbao, y yo trabajé en Pamplona en un estudio, Emilio en otro. Trabajamos en este tipo de proyectos, colaborábamos, como muchos de vosotros. Y siempre quedaba algo ahí, ¿no? Entonces, hemos traído esta imagen. Esto es un concurso que hicimos hace muchísimos años, que fue el gobierno vasco sacó un concurso de investigación sobre tipologías de vivienda. Nos dio un poco la oportunidad y dijimos, bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos? Pues sí. Para sentarnos, y ya veis que son unos paneles muy densos, pero nos ayudó mucho a poner sobre la mesa muchas de las intuiciones del pensamiento arquitectónico que teníamos. En este caso, en referencia a la vivienda colectiva, que es un tema que nos interesa muchísimo. Y bueno, no vamos a explicar proyectos porque no es el momento. Sin más, deciros que esto fue el germen de lo que luego sería RUE, ¿no? Aquí, claro, cada uno trabajábamos en su casa, íbamos desarrollando, nos juntábamos el último fin de semana para montarlo todo y, bueno,
quedamos finalistas, no está mal. Pero sobre todo es que fue un momento seminal de cara a nuestra trayectoria. Acto seguido nos surgió el primer encargo. Te sale una vivienda entre medianeras y bueno, pues igual no lo esperábamos, pero nos surge y dijimos, pues venga, vamos a tirarnos a la piscina y lo hacemos. Cada uno, como os digo, trabajando en su casa, Emilio en Bilbao y en Pamplona, cada uno trabajando en un estudio aparte, pero nos servía mucho para, o sea, lo tomamos también como la primera oportunidad que podías tener para formalizar cosas que llevabas dentro y que a veces no sabías muy bien ni qué eran, ¿no? Y hasta que no te ponías a trabajar no salían. Bueno, es un proyecto que redactamos, que echamos el resto y nos quedamos muy satisfechos con su redacción. A la vez nos surgió otro proyectito de rehabilitación que también decidimos hacerlo. Digamos que este fue el primer proyecto que terminamos. Tenemos un cariño especial, es una rehabilitación de una casita y también este proyecto también fue muy importante porque nos posicionó, nos hizo posicionarnos respecto a la idea de rehabilitación, que a lo mejor no habíamos pensado mucho en ella hasta que no nos tocó y nos dimos cuenta de que es una postura a nivel ideológico, desde la arquitectura, muy importante. La rehabilitación de lo existente. Y ya veréis que, de hecho, la mayor parte de las cosas que hemos hecho son rehabilitaciones de pequeña escala. Bueno, esto es una visión interior. Aquí hemos traído esta imagen porque plantea ciertos aspectos que luego se verán en otras obras, ¿no? La importancia de las visiones cruzadas en los espacios, el intentar diluir ciertos límites que a veces desde los programas de vivienda, que son muy rígidos, no es fácil conseguir. Sin más, son pinceladas. Y nos sale otro encargo también, todo esto a la vez. Otra rehabilitación es un apartamento muy chiquitito, no llega a 50 metros cuadrados. Y bueno, ¿cómo lo acometemos? Pues empezamos otra vez a tirar un poco de reflexiones y cosas que habíamos pensado y trabajamos en esto que nosotros llamamos el perímetro de actividades, ¿no? Pensar el espacio más desde los usos y disponerlos pegados aquí en una banda que van surgiendo con muebles en este caso, en otros casos ya veréis que es de otra forma, y de esta forma se articula todo el espacio con un solo gesto, ¿no? Ante la escasez del mismo. Aquí surge un tema que es la materialidad, los materiales. Es algo que nos han dicho muchas veces, que en nuestras obras le damos mucha importancia al tema de los materiales y supongo que es verdad. En este caso teníamos unos muros de ladrillo que ya existían y desde nuestro punto de vista de rehabilitación pues queremos intentar no solo mantenerlos sino ponerlos en valor. Existía muchísima madera que también intentábamos ponerla en valor. Y todo ese perímetro de actividades que hemos visto, pues se nos ocurrió hacerlo con unos tableros de madera cemento que son básicamente para exteriores, son muy baratos, pero dijimos, tienen precisamente una materia muy bonita, es una especie de hormigón sin ser hormigón,
Y se nos ocurrió que todo eso podía ir de ese material. Entonces dijimos, con 3 materiales podemos conformar toda la intervención y a ver qué queda. Pues quedó algo así, más o menos. Los de la Casa de los Tableros estaban flipados porque no se les había ocurrido que se podían hacer muebles con eso. E incluso creo lo pusieron en su página web. Ahora también hacemos muebles. Bueno, estos son un poco nuestros primeros proyectos que surgieron casi de rebote, pero bueno, los hicimos y ya nos dimos cuenta pues que a lo mejor ya era momento de dar un paso adelante y bueno, establecernos, montar un estudio como los normales y bueno, y nos establecimos en Pamplona. Pamplona pues será seguramente la ciudad que más arquitectos por habitante tiene, no sé si detrás de Oporto, creo que es la siguiente, en la Boca del Lobo, nos da igual, nosotros ahí. Entonces, bueno, montamos este estudio, es muy chiquitito, está a pie de calle, es transparente, se ve todo desde fuera adentro y de dentro afuera. Y a la gente le hace mucha gracia porque estás tú trabajando y la gente se queda mirando y tú les miras y tal. Está bien. Y lo inauguramos como todo con una buena fiesta y en este caso organizamos un concierto. Hemos puesto esta imagen no por la fiesta, sino porque el estudio muchas veces nos sirve como espacio de encuentro entre amigos, entre compañeros, y lo mismo hacemos una fiesta que una reunión de vecinos, o sea, hay de todo. Digamos que nuestro estudio está abierto a todo el mundo y al estar a pie de calle, pues siempre viene gente y te saca y dice, venga, vamos a tomar una caña, tal, bien, pues eso. Y seguimos trabajando, seguimos en nuestras pequeñas rehabilitaciones que queremos pensar que las acometemos como con cierta ambición. En este caso era otra obrita muy pequeña, no teníamos casi dinero para hacer esto y se nos ocurrió que lo mejor era aprovechar la luz, que es gratis, y para dotar al espacio de otra cualidad. Aquí, bueno, veis, son como 3 estadios diferentes y este es un poco el resultado final que se alcanzó. Un poco un esquema de estrategia, se parece un poco a lo que hemos visto antes. Aquí en lugar de hacerlo con muebles lo hacemos con paneles, pero vamos disponiendo paneles que se abren o se cierran y van permitiendo el acceso a otros usos o no. Y esta es un poco la imagen del resultado final. Veis que esta parte, que esto es un banco mueble que sirve para sentarte o poner la tele. Los ladrillos que salen, pues los recuperamos, la estructura antigua, la viga vieja. Esta casa le llamamos la casa viga, porque en realidad es una viga que reforzamos y pusimos un cristal delante. Y con eso cambió el espacio. Y hemos traído estas imágenes porque después de hacer estos proyectos, pues el caso es que nos llamaban para publicarlos. No sé, resultaban interesantes y nos decíamos, joder, pues algo estaremos haciendo bien, porque, ¿no? Y bueno, sobre todo era una época que todavía la difusión no era tan sencilla como ahora. Tampoco hace tantos años, pero en pocos años ha cambiado mucho. Hoy en día puedes entrar a un montón de páginas, subes tus fotos, tus proyectos, y ellos, si les interesa o no, los difunden o no. En aquella época eso no existía como tal. Empezaban las redes sociales, podías poner una foto de tu proyecto y tus amigos le daban a me gusta
y esa era toda la difusión que había. Pero el caso es que hubo gente que se fijó en estos proyectos y decidió publicarlos en distintos medios, y eso pues te da como cierta autoestima, ¿no? Pues bueno, gasolina para seguir adelante, porque seguimos con otro proyecto. Este proyecto, si bien a nivel arquitectónico o de estrategia arquitectónica no es tan potente como otros, sí que nos sirvió para seguir investigando en nuestra relación con la rehabilitación. Nos encargaron la reforma de este piso, en el que nos encontramos pues un montón de cosas distintas. Eran unas cerámicas hidráulicas de los años 50 que la propietaria odiaba a muerte, pero no sé cómo le convencimos para mantenerlas. Y bueno, le dimos un poco la vuelta al programa, unificamos la zona de día, las zonas de noche, una zona de dormitorio principal con baño y vestidor. Bueno, como veis el plano es muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero aquí quizá lo que entramos es en el concepto de la reutilización, ¿no? Como estas baldosas que existían, incluso aquí hay un cartel antiguo, un teléfono antiguo, estos muebles antiguos. Conseguimos reutilizarlo todo para dotar al espacio pues, de otra cualidad con los mismos elementos incluso que tenía. Y bueno, un poco este es el resultado. Hemos puesto estas fotos del pasillo porque a nosotros los pasillos, aunque a todo el mundo le parece que son los espacios residuales, a nosotros nos parecen espacios súper interesantes, tan longitudinales y dinámicos, en lo que como que pueden ocurrir un montón de cosas y siempre puedes mantener esas visiones, ¿no? Enfrentadas. Como somos arquitectos, nosotros decimos que proveemos de soluciones espaciales. Espaciales no del espacio de Sun-Ra, sino del espacio nuestro. Trabajamos a todas las escalas y esto es otro ejemplo. Nos encargaron pensar una mesa y entonces pues pensamos en un sistema de ocupación espacial. Una mesa que sea versátil para distintas situaciones en un mismo entorno. Y se nos ocurrió un poco esto, ¿no? Una mesa que pues, a modo casi de navaja suiza deslizaba una sobre otra y permite su uso en muy distintas situaciones. Otro ejemplo más de lo que hablábamos, de nuestra tendencia a trabajar con los perímetros de actividades, la cualificación material en escalas muy chiquititas. Bueno, pues ejemplos de este tipo. Aquí investigábamos un poco más la aparición de la madera, la cerámica, distintas relaciones visuales. Y hemos puesto esta foto porque hace unos años nos llamaron del Colegio de Arquitectos. Todas las semanas de la arquitectura, nuestra delegación del colegio organiza una serie de charlas, unas pechacuchas, que son para arquitectos que no hacen arquitectura. Y allí va pues, arquitectos que se dedican a otra cosa, pues arquitectos que hacen zapatos, arquitectos que hacen sillas. Y a nosotros nos llamaron. Yo pensaba que hacíamos arquitectura, pero el caso es que nos llamaron. Entonces, no sé, nos sentíamos un poco otra vez como Sun-Ra ahí y explicamos pues, nuestra manera de hacer arquitectura. Sin más. Y ya por entonces, el proyecto primero que hemos visto, este de la Casa 20, se estaba construyendo, pero todavía sin terminar ya hubo quien se hizo eco de su existencia y empezó a publicarlo. Esto nos llamó Ula, que es profesora de aquí, y
dijo, he visto que estáis haciendo una casa súper chula y bueno, y nos hizo este reportajito cuando la obra estaba todavía en, bueno, ya veis aquí con las X en los vidrios y todo esto sin terminar. Vale. Bueno, brevemente, este proyecto que habéis visto antes en maqueta, pues es una vivienda entre medianeras que trabaja el espacio en sección principalmente. Nosotros decimos que pensamos en metros cúbicos más que en metros cuadrados y disponemos los programas, o sea, el programa de la vivienda, no por plantas, sino por espacios en sí mismo que se van relacionando a través de la sección, como veis. Esto es un poco el resultado desde el interior. Seguimos viendo esas visiones cruzadas, esos tratamientos materiales desde las texturas, la vista contraria, el patio, esta fachada trasera con ese ritmo, que es un poco también consecuencia de cómo entendemos el trabajo con el material. Y bueno, después de terminar esta obra, pues nos dimos cuenta que ya llevamos 5 años trabajando juntos y que era momento igual de hacer. Hicimos esta pequeña publicación que nos sirvió de excusa como para recapitular y hacer un poco balance y darnos cuenta de las cosas que habíamos hecho, los tips que asumíamos y bueno, lo hicimos como un ejercicio de resumen obligado. Y bueno, nos dieron un premio por la casa y esto un poco fue casi el primer hito el cambio, no cambio de rumbo porque seguimos haciendo lo mismo, pero cambio cualitativo, digamos. Y ahora continúa Emilio. Para pasar, ¿no? Bueno, bueno, pues obviamente, pues el recibir el premio del colegio nos dio, bueno, pues nos dio cierta difusión. Bueno, salió en varias revistas. Esta es una de construcción, pero también salió la vivienda en alguna revista de viajes y tal. Esta creo que era del Gara y tal. Pero bueno, seguimos con más proyectos. Este es la Casa 77, un proyecto de rehabilitación, un espacio doméstico más bien pequeño, una vez más, poniendo especial atención en los materiales. Bueno, pues pocos metros, no vamos a poner muchos materiales, fundamentalmente 2, madera y cerámica en el pasillo, que conecta noche y día, que son los 2 extremos de la vivienda. Bueno, a resultas de esto, lo presentamos, el proyecto quedó realmente bien, lo presentamos a los premios ASCER y conseguimos la mención especial del jurado. Y nada, y aquí estamos, ahí estamos en la foto en Valencia recibiendo el diploma acreditativo. Bueno, esto es de una conferencia que fuimos a dar a Madrid. Allí la Cátedra de Cerámica organiza todos los años una serie de charlas sobre el tema de construcción en cerámica. Y ahí estuvimos. Bueno, un poco siguiendo con estos reconocimientos que nos han llegado, fuimos seleccionados para los premios MIES de 2017. En esta época también se pone en contacto con nosotros la Escuela de Madrid porque ha puesto como ejercicio para los alumnos de dibujo, no sé si era de primero o de segundo, un trabajo de análisis y representación de la Casa 20. Aquí la foto de grupo, se ve, bueno, pues chavales jóvenes como vosotros y nada, pues siempre con mucha curiosidad, muchas preguntas, un poco de vergüenza. Y aquí pues los dibujos y bocetos que hicieron de su interpretación del proyecto. Bueno,
este proyecto, este es un proyecto vamos a decir, paisajístico de pequeña escala, una intervención en un jardín, en el que aplicamos estas estrategias de rehabilitación e intuiciones sobre la materialidad, pues en un espacio lúdico y con abundancia de naturaleza y tal. Bueno, pues un poco este tema de trabajar con materiales continuos, cambios de plano y tal, está aquí presente y tal. Este proyecto todavía no lo hemos difundido apenas porque hay que dar tiempo a que la naturaleza, en este caso la vegetación, pues se haga presente. Este es otro proyecto, rehabilitación pequeña, en este caso con un condicionante muy fuerte, con presupuesto ajustado y urgencia. Es una rehabilitación, o más que una rehabilitación, una habilitación de un programa de vivienda mínimo en planta baja dentro de una vivienda de 2 plantas para una persona que estaba en un proceso degenerativo y bueno, y en un momento dado igual no podía subir a la planta de arriba. Esta es un poco la imagen interior, es una intervención muy básica y muy modesta. Estos proyectos, ahora vamos a empezar ya con el último lote de proyectos, vamos a decir proyectos que lo acabamos de terminar y los siguientes todavía están en la cazuela. Esta es una rehabilitación de vivienda en el que utilizamos el material para cualificar el espacio y significar en la zona de salón la zona principal, que viene a ser esta. ¿Cómo va el puntero? No. Vale, mierda. Espera. Disculpar. Vale, entonces con este elemento material diferenciado significa la zona principal de la vivienda, al tiempo que oculta una serie de refuerzos estructurales que hubo que hacer en el forjado superior. Es un tratamiento de material muy austero que le da como cierta abstracción al espacio. Distintas texturas presentes en el programa de esta rehabilitación. Este es un proyecto que acabamos de terminar, el proyecto de ejecución. Se trata, bueno, damos un poco ya el salto después de tanta rehabilitación en el interior de la vivienda, saltamos a la vivienda colectiva. Se trata de una rehabilitación integral de un edificio en el casco viejo de Pamplona. Es de promoción pública, ganamos el concurso y está destinada a alquiler social y la idea es construirlo el planteamiento del proyecto es construirlo con criterios de eficiencia energética. Aquí un poco pues el tratamiento de fachada, alzado, ¿no? El alzado a veces es un poco mentiroso, sobre todo en el casco viejo, porque no existe la perspectiva de alzado como tal, es más el escorzo inferior el que solemos ver. La idea del interior de las viviendas y lo que decía, la consecuencia de plantear con criterios de eficiencia energética un proyecto de rehabilitación, pues da cierta complejidad a la redacción del proyecto y hace poner especial atención en los componentes y detalles constructivos. El año pasado también resultamos ganadores de un concurso totalmente diferente en colaboración con el estudio MID Arquitectura, también de Pamplona, para construir un parque de 10 hectáreas de extensión
que pasará a ser seguramente el tercer parque de la ciudad. Tiene 1 kilómetro de largo. Y tal, se trata de una franja alargada que va desde la zona histórica conectada con el río, la zona de la Madalena, que hacia el este va haciendo una transición paulatinamente más natural hasta su encuentro con el término municipal de Burlada. El parque, bueno, en toda su extensión, pues plantea muy distintos usos, como es lógico, desde usos más naturales hasta otros más ligados con la historia del lugar, huertos urbanos y zonas de mayor interés ambiental. Bueno, se trata de otro proyecto de rehabilitación. Nos encontramos en Madrid, le llamamos Casa en Esquina. Se trata de una vivienda, de un programa de vivienda bastante grande, en un edificio de cierta protección patrimonial. Bueno, estructura de madera y tal. Tras una primera propuesta, vamos a decir, más contenida y tal, bueno, en este caso la propiedad nos vino a decir que esperaba, que estaba bien, que funcionaba, pero que no era emocionante. Y nos invitaron un poco a hacer a ir un poco más allá. Y entonces, bueno, pues recogimos el reto y hicimos pues otro tipo de intervención que tiene muy poco que ver y tal, creando un espacio dinámico que da protagonismo a la esquina a la que se abre todo el espacio. Y el programa se sitúa una vez más en el perímetro de actividades que desdoblado en 2 zonas que lo flanquean. Las líneas de los muros de carga se sustituyen por cercas que recogen las cargas y las transmiten a los niveles inferiores. Y los frentes de las zonas más compartimentadas se tratan como una interfaz que es la propia de la vivienda. Esto es un croquis un poco de ese estudio de frentes que integran mobiliario, usos, almacenamiento y demás. Bueno, y aquí nos encontramos ante este proyecto, está en fase de redacción actualmente. Se trata de una oficina de servicios sociales que en este caso, se nos pedía dar una imagen distinta, inclusiva, abierta y tal. Entonces, lo que planteamos es, en vez de unos cubículos cerrados a modo de despacho o oficina, crear un espacio continuo y las zonas de atención poder, de alguna forma, con cortinas y elementos móviles, gestionar la relación con el espacio central, que además es polivalente, sirve para esperas, sirve para actos públicos, sirve para proyecciones y, en definitiva, punto de encuentro, como una plaza cubierta. Y nada, y esto es todo. Muchas gracias. Es que recasco. Bueno, a continuación vamos a proceder al acto central de la noche, que es el acto de diplomas, de entrega de diplomas.
Bueno, pues si estamos listos. Vale. Os iré llamando uno por uno. Pues empezamos. Álvaro Ancín Azcona, por favor, vete subiendo. Albite Martínez Gonzalo. Amezaga Tellaeche Ian. Aranguren Alberdi Garazi. Arbulu Dudagoitia Markel. Arejula Orbegozo Beñat. Arregi Aizpurua Julen. Azpillega Aldalur Elba. Ballarín Ruiz de Baluguera Aitor. Barbado Urresti Iker. Barredo Argote Goretti. Basabe Teixido Amaya. Bello Barquero Aymar. Aymar está invisible hoy, así que pasamos a Bilbao Gutiérrez y Manol. Calleja Moreno Naikari, que tampoco quiere el diploma, así que no se lo damos. Casado Muñoz Ekaitz. Díaz Pérez Jonathan. Estefanía Gutiérrez Beatriz. Estefanía Les Aitor. Fernández Puertas Nagore. Fullaondo Rodríguez Alba. García Ocina Alasne. García Ortiz de Uriarte Leire. Garín García Sara. Goikoetxea Burgoa Iñaki. Gómez González Leire.
González de la Torre, Paz. Goñi Cárdenas, Ollana. Guisasola, Ayesta, Cristina. Gutiérrez Armendariz, Juan Jaime. Gutiérrez Porres, Guillermo. Hidalgo Delgado, Mario. Hurtado Tejedor, Sara. Irureta Pelaz, Ollane. Labarte Tomás. La calle Arbaiza, Maitane. Larramendi Larrarte, Ainize. La Chaga Susaeta, Aizea. Lenini Ben Tituan, perdón. Madaria Gasagasti Zabal, Ibai. Maortua Gaminde, Alejandro. Méndez Masa, Miquel. Merino Refollo, Enar. Millán Galarza, Irati. Molinero Miranda, Itziar. Mutu Berria Alkorta, Uxue. Navarro Lorenzo, María. Olmeño Aguado, Nerea. Pérez Gavilán, Cristina. Prieto Muñoz, Markel. Quintana Justel, David. Rankin Elvira, Miquel. Rodríguez Ruiz, Elda. Perdón. Romero Hidalgo, Julen.
Sacristán García Nuria. Sáenz de Urturi Indart, Joseba. Sáez de Asteazu, Iñiguez de Heredia, Urko. Sánchez Olaizola, Nerea. Sánchez Viñambres, Egoitz. Santa María Castilla, Ane. Santo Seguren, Jorge. Sarasola Garmendia, Xavier. Scott Aguirre, Fergus Paul. Soto López Izaskun. Torrecilla Zabala Leire. Turelsen Barrena, Sara. Uriona Buena de la Iglesia, Leire. Urrutiko Etxea Gutiérrez, Jon Unai. Vega Echeverría, Josu. Vicente Barrachina, Eva. Y a continuación los tres últimos diplomas, dos de ellos premio extraordinario y uno de ellos graduada con excelencia. El premio extraordinario se concede al alumnado que tiene mejor, a los dos alumnos en este caso, que tienen mejor expediente de la generación, digamos, de la graduación. La primera de ellas, perdón, que me he pasado, Díez Izaguirre, Maitane Enara. El segundo premio extraordinario es para Chinchurreta Beitia Guillén. Y por último, la graduada con excelencia, es decir, la única alumna de esta generación que ha conseguido aprobar todas las asignaturas en primera convocatoria y cursar, por tanto, también la carrera año por año, es Zanca Mateos Alba. Muy bien, poco a poco vamos terminando. Os cuento un poco lo que queda.
por orden inverso. Lo último va a ser que bajaremos al hall a tomar un aperitivo. Antes de eso haremos una fotografía. Ya os explicaré un poco cómo vamos a hacer del alumnado graduado. Pero antes de ello va a cerrar va a hacer la clausura el vicerrector del campus de Guipúzcoa de la UPV, Agustín Erquicia. Eskerrik asko. Ikerkuntza arloko errektore orde jauna, Arkitektura Goi Eskola Teknikoko zuzendari jauna, Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo Ofizialeko Gipuzkoako Ordezkaritzaren presidente Andrea, Ikastegiko idazkari akademiko jauna, Mugak Nazioarteko Arkitektura Bienalaren komisario jauna, Raúl Montero eta Emilio Pardo ikasleo jaunak, irakasleok, administrazio eta zerbitzuetako langileok, senitartekok, graduatu berriak Janondreak arratsalde on guztioi. Lehenengo eta behin nire zorionik beroenak, 97 graduatu berriei. Gure artean, unibertsitatean egon zareten bitartean, egin duzuen aleginak merezitako saria jaso duelako. Zorionak ere gaur sari berezia jaso duzuen edo dituzuen Maitane Enara Diez Izagirre eta Gilen Txintxurreta Beitiari. Baita, bikaintasun aipamena jaso duen Albazanka Mateosi ere nire zorionak. Lan gogorra egin behar izan duzue azken urte hortan. Bizitzan maiz, sarritan gertatzen den bezala, gauzarek importanteenak esfortzu gogor baten ondorioz etorri dira eta hau horren lekuko da. Horregatik, kampus honetako errektore orde bezala, eskerrak eman nahi dizkizuet gugan jarri duzuen konfiantzagatik. Arro egon behar dute bai, dudari gabe, zuengan konfiantza hori jarri dutenak, Euskal Herriko Unibertsitate osoa osatzen dugunok ere arro gaudelako. Graduatu berriok, bizitzaren epe garrantzitsua amaitzen ari zarete, baina era berean garrantzi gutxiago ez duen beste aro berri bati ekin behar diozue edo ekitear zaudete. Baina kontuan hartu hezkuntza eta prestakuntza ez direla mugatzen orain arte egin duzuen epealdi honetara. Gizarteak eskatzen digu gure bizitza osoan zehar ikasten jarraitzea. Unibertsitateak abia puntua ematen dizue graduatuei, baina etorkizunean ere ikasteari ekin beharko diozue, modu batean ala bestean. Hori egia esan beti horrela izan da, baina gaur egungo munduan agian areagotu eginda egunerokotasun hori. Para muchos graduadas y graduados, este acto constituye una despedida. Una despedida antes de afrontar el mundo profesional. Espero que no olvidéis a esta universidad que ha sido vuestra casa durante los últimos años, porque en ella habéis recibido una formación inmejorable y porque, sobre todo, no dejamos nunca de pertenecer a ella, sea cual fuera el lugar donde estemos en el futuro. Me sumo también al agradecimiento al que ha hecho referencia el director de este centro, porque el año 2012, todos sabemos, 13, la época en la que estábamos sumidos en una profunda crisis, lleno de nubarrones, y sin embargo vosotras y vosotros decidisteis acercaros a esta universidad, a esta escuela. Eskerrik asko. Para finalizar mi intervención, tan solo me queda agradecer la labor realizada por el profesorado y el personal de Administración y Servicios de esta universidad, de esta escuela, de esta vuestra casa, que han estado a vuestro servicio durante estos años, y reiteraros, como no, a todas y a todos, lo mejor tanto en el plano personal como en el profesional. Mila esker zuen arretagaitik eta gure erretoreak esaten duen moduan ekitaldi akademikoetan eman eta zabaltzazue. Perdón. Como decía, vamos a hacer la foto finish. La idea es que un poco que les dejemos un poco solos a los alumnos aquí en la parte de delante, un poco las tres últimas filas detrás de los alumnos. Si no os importa, os vamos a pedir que os coloquéis en los palcos de arriba. Igual alguien les puede acompañar. La idea es así que haremos una foto con los alumnos de pie aquí, el resto sentados, y como decía, las tres filas de familiares que estáis detrás de los alumnos. Si podéis subir a los palcos de arriba, así saldréis también en la foto.